Muy buenas tardes, gracia y paz para sus vidas. Les saluda su servidora Rocío Villavicencio, pastora de la Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Les doy la bienvenida a todos y cada uno de las personas que se están uniendo a esta programación en vivo. Y asimismo estoy dándole la bienvenida a cada hermano de la congregación. Ahora yo creo que estamos mejor, estamos viéndonos más claros en el día de hoy. Cambié de lugar para así no tener problemas del internet. Bueno, mis hermanos, le doy gracias al Señor por permitirme una vez más poder transmitir el mensaje de su palabra. Es un privilegio para mí poderlo hacer. Y hoy día, pues ya octubre 25, este año se nos está yendo rápido. Le damos gracias al Señor porque a pesar de las circunstancias de esta pandemia, pues el Señor su fidelidad ha sido grande, el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros y Él ha permitido ver su fidelidad, poder gozar de su amor, de su cuidado, de su provisión. Le estoy dando la bienvenida a cada hermano que se está agregando. Quiero que ustedes sepan que nosotros desde 3 domingos atrás, pues nosotros no nos estamos reuniendo físicamente, lo estamos haciendo online a través de este medio Facebook, y hasta más adelante que nosotros nuevamente los hermanos de la congregación nos podamos reunir físicamente. El ministerio continúa, el Ministerio Centro Educativo continúa, el Ministerio Centro Educativo tiene el compromiso no con el hombre, sino con el Señor, y vamos a extender nuestras estacas, vamos a seguir llevando el mensaje de la palabra para cada una de las personas que están sin fe y sin esperanza, que sepan y comprendan que están sirviéndole a un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que está con los brazos abiertos para poderlos cuidar, para darles su provisión. Nos regaló lo más preciado, a su Hijo Jesucristo, que ocupó nuestro lugar hace 2000 años atrás para recibir el perdón de nuestros pecados, recibir vida eterna y así mismo ser llamados hijos de Dios. Le doy la bienvenida a Malina Araña. Malina Araña, bienvenida. Me alegra que estés con nosotros y así juntos podamos aprender, pues me incluyo yo también, porque cada vez que yo traigo un mensaje, la primera que se edifica es mi persona. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias y paz, gracias Señor por este día. Te doy las gracias, Padre Eterno, por darnos el privilegio de poder compartir la palabra con estos hermanos y poder llevar y ser usada por ti como canal de bendición. Alinea mi mente a tu mente, dame de nuevo de palabra, para que todo lo que salga de mi boca sea de edificación para mis hermanos. Bienvenida, Ena. Gracias y paz a tu vida. Bueno, mis hermanos, ustedes saben, nosotros tenemos los servicios los días domingos. Estamos aquí en la programación online desde las 12 del día hasta más o menos unos 45 minutos. Y los días miércoles tenemos nuestro discipulado Viviendo Bajo el Diseño de Dios. Es un discipulado donde nosotros tocamos temas doctrinales, donde nosotros nos edificamos como cuerpo de Cristo. Es a las 8 de la noche. Todos estos mensajes en vivo, la iglesia los sube a la plataforma YouTube. Ustedes nos pueden buscar y pueden suscribirse a nuestro canal. Y estamos bajo Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Va a usted encontrar el nombre del mensaje y la fecha del mensaje para que así usted pueda compartir de la palabra con otros hermanos y extienda sus estacas. Todos somos llamados por ir por el mundo, ir por el mundo y predicar el evangelio. Eso es el mandamiento. Eso es no es un tal vez, no, eso es un mandato que Dios nos dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Así que, mis hermanos, no me voy a demorar, no quiero coger tiempo porque el tiempo es valioso. Le doy la bienvenida a María, a Lola, bienvenida, pues que estés aquí junto con nosotros, pues también estudiando de la palabra. Hoy día tengo un tema muy importante y yo lo titulé la importancia de hacer la voluntad de Dios. Pero esto de aquí, este tema, este mensaje que el Señor pues me lo puso en mi mente y en mi corazón, yo lo tomé del libro de Mateo. Quiero que abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 22. Y a mí me gusta el coger en la Biblia. Yo uso la Biblia
las Américas, pero si usted tiene Reina Valera es igual, lo único que cambia son las palabras, pero lo que es el mensaje es el mismo. Acuérdese que toda Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, fue palabra del Señor, lo que cambia son las traducciones o la manera como se expresa. Pero en Mateo 7, capítulo 21, versículo 21, perdón, amados, dice la palabra del Señor así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí lo que practican la iniquidad. Lo que practican, apartaos de mí lo que practican la iniquidad. Entonces, cuando dice aquí en el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Ok, él se está refiriendo, es decir, el día del Señor, cuando Dios actuará para vindicar a su pueblo, juzgándolos a sus opresores, ¿verdad? Mira, hermano, nosotros cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos de ser de criaturas, porque todos somos criaturas de Dios. Él es el creador del cielo y la tierra, creó al hombre y a la mujer, somos criaturas de Dios. Pero una vez que usted y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, llamados hijos de Dios, porque hemos sido comprados a precio de sangre preciosa. Bienvenida, Jimena. Entonces, yo quiero que usted entienda algo bien claro. No es el hecho que usted reciba al Señor como Jesucristo, como su único y Señor y Salvador personal. Es importante, porque si no, usted no tiene el perdón de sus pecados. Pero ahí no queda todo, hermano. Nosotros tenemos que obedecerle, creerle a Dios, creer su palabra y vivir en santidad, en obediencia. Por eso es importante ser obediente y hacer la voluntad de Dios. Acuérdense que cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Usted y yo ya estamos muertos. O sea, cedimos nuestra voluntad, nuestro yo. ¿A quién? A Cristo. ¿Ok? Entonces, amados, en este pasaje bíblico, el Señor Jesucristo proclama una severa advertencia en contra de personas que falsamente afirman conocer a Jesucristo como Salvador, pero que en realidad nunca le han conocido. Porque si usted y yo no hacemos la voluntad del Padre, nunca le hemos conocido, hermano. Porque por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Estas personas o aquellas personas jamás han recibido a Jesucristo como Salvador y en consecuencia nunca han nacido de nuevo. Si usted no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, usted no ha conocido al Padre. Usted es criatura de Dios. Dios lo ama con sus virtudes, con sus defectos. Nunca lo va a dejar de amar, porque Dios es un Padre amoroso. Por eso dice que Él nos predestinó antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Él ya sabía que Adán iba a fallar, que ese hombre iba a fallar. Por eso dio la provisión de su Hijo, para que salvara a la humanidad. Y que no quedara la humanidad en la muerte espiritual, muerte de pecado, hermano. La advertencia para todas estas personas comienzan con: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El entrar en el reino de los cielos no es cuestión de decir lindas palabras, amados. Lindas palabras con nuestros labios, como por ejemplo amén, aleluya, alabado sea el Señor, etcétera. Muchas palabras que en nuestro sentir expresamos. Tampoco es cuestión tal vez de orar, de cantar alabanzas y predicar hermosos mensajes. No, yo siempre digo que todo mensaje primeramente me edifica mi vida y edifica a ustedes.
sino que es hacer la voluntad de su Padre, hermano. Dice bien clarito aquí en Mateo capítulo 7, desde el 21 al 23. Entrar en el reino de los cielos, yo quiero que ustedes entiendan, es cuestión de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y cómo? Entonces usted me pregunta, entonces ¿cómo vamos a hacer la voluntad del Padre? Dios nos dejó ese libro precioso que nos ayuda a tener conocimiento, porque si el mismo Dios dijo que su pueblo perece por falta de conocimiento. Al decir esto, no se está dando a entender que es necesario, amados, hacer buenas obras para entrar en el reino de los cielos. Porque muchas veces los fariseos decían, ay, pero Señor, yo soy bueno, yo hice. No. Usted no es salvo por obra. Usted es salvo porque recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Las buenas obras se refiere porque sin usted está el Espíritu de Dios, Salvador, y usted anda en la voluntad del Padre y obediente al Padre, entonces los frutos del Espíritu se van a manifestar en usted para que usted haga buenas obras, para que sea humilde, compasivo, amoroso, para que usted ame como Cristo ama a su iglesia. La voluntad del Padre que está en los cielos es que las personas reciban a Jesucristo como su Salvador personal. Por eso en Juan capítulo 6, versículo 29, mire lo que respondió Jesús. Les dijo, voy a leer, voy a mirar aquí en Juan capítulo 6, 29. Dice así la palabra de Dios. 6:29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha venido. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha venido. Entonces, nosotros somos salvos y vamos a pasar a ser hijos de Dios, y nuestro nombre escrito es que creamos en el que ha venido. ¿A quién se refería? Envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para cumplir y poder rescatar la humanidad del pecado, hermanos. En ese tiempo el pueblo judío pensó que venía a rescatar de la esclavitud de los romanos. Ellos nunca entendieron que los venía a rescatar de la muerte espiritual. Entonces yo hoy día te digo a ti, mi hermano, si tú no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, tú estás vivo, sí. Estás con vida, tú cantas, tú estás sintiendo. Pero yo no te estoy hablando del físico, estoy hablando de tu vida espiritual, hermano. Dice que la paz que el mundo nos da no es como la paz que nos da el Señor. La paz de la que nos da el Señor es que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, nosotros vivimos reinando de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque las promesas en Cristo Jesús son nuestras. Y solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. El reino de los cielos ya estuvo aquí y está en nosotros. Él nos dejó su Espíritu Santo para que usted y yo, en el momento de los problemas, en el momento de tentación, en el momento de la dificultad, usted clame, oh Padre, aquí estoy. Necesito de tu ayuda. El Padre está con los brazos abiertos. El Espíritu Santo es un caballero. Él está esperando que usted y yo dependamos de Él. A veces nosotros tenemos situaciones y a veces miramos a la izquierda y a la derecha, pero no miramos al centro, al dador de la vida, a aquel hombre, aquel Dios que creó los cielos y la tierra, aquel Dios que es soberano, aquel Dios que es un provisorio, que su fidelidad es grande, su amor es infinito para con nosotros, amados. El primer paso entonces, hermano, y más importante de esto, es hacer la voluntad del Padre, como dicen aquí en el libro de Mateo, que en el Padre que está en los cielos. Es creer que, hermano, entonces, creer en Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador personal. Amados, no estamos en tiempo, la venida del Señor está más cerca que nunca. Tenemos personas que aún todavía no le han entregado su corazón y su vida al Señor, que viven una vida esperando tal vez, pasa una cosa, es que es suerte, o que si veo el trébol, o que si miro a esto, y si pongo una escobita, son ¿qué? Supersticiones, pero no viven en realidad en la libertad que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Dios dijo, Jesucristo mismo lo dijo, perdón, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces, si usted y yo queremos ser un vencedor, pues yo ya hace muchos años di ese paso de fe. Me entregué mi vida y mi corazón
a Jesucristo. Lo recibí como único y verdadero y Señor personal. Y yo sé que yo, fuera de Él, como dice, yo soy la vid, Él es la vid y yo soy el pámpano. Separado de Él yo no puedo hacer nada. Separado de Él no puedo vivir de victoria en victoria. En los versículos, en estos versículos de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, encontramos una verdad que debía, hermano, alertarnos a todos. No todo el que me dice Señor, porque no solamente se refiere a aquella persona que no ha recibido a Jesucristo. También se refiere a aquellos que hemos recibido a Jesucristo, pero que no hacemos la voluntad del Padre. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos son los que hoy hablan en el nombre de Dios, pero sus obras son malas. Están bien alejados de lo que Dios dejó escrito en su palabra. Y así viven de mentira, queriendo conducir a otros a Cristo y ofreciéndole un camino de salvación cuando ellos mismos se encuentran perdidos. Aquellos, mire hermano, yo tengo que decirlo y da mucha tristeza cuando yo escucho, cuando se predica, tienes que pactar con el Señor. El único pacto que el Señor recibió, el pacto que hizo Jesucristo hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Consumado es. Estamos completos en Él. Usted no tiene que ganar el cielo por obra, porque ya el Señor lo hizo por usted, Señor Jesucristo. Usted tiene que andar por fe, creyéndole a Dios y creyéndole la palabra, hermano. Des tanto para que Dios te bendiga. Yo escuché hace muchos años, yo di tanto de aquí para que Dios me diera un esposo. Hermano, está mal. Usted es bendecido. Cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, usted es bendecido con toda bendición, hermano. Con toda bendición. Usted no tiene que hacer nada, simplemente es creer, vivir por fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe viene del oír de la palabra de Dios. Entonces, aquel cristiano que ya hemos aceptado, que conocemos al Señor y que no oímos y que no escudriñamos la palabra y que no buscamos y escudriñamos la palabra para conocer los profundos misterios que Dios tiene para usted, para mí. Yo siempre lo he dicho y lo he dicho en otros mensajes. Usted no tiene que buscar su propósito. Ya Dios ya escribió su libro antes de que usted naciera. Ya lo predestinó. Desde antes de la fundación del mundo ya dijo, mira, Rocío, tú vas a hacer así, tú te vas a llamar así, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto. Y tú tienes el llamado. El Señor te va a llamar. No tenga temor. Si usted Dios lo ha llamado en un ministerio o a predicar la palabra o orar por los enfermos o algo que el Señor lo ha llamado, Dios te va a respaldar. Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él prometió estar con usted y conmigo todos los días de nuestra vida. Entonces, hermano, muchos están predicando cosas que en realidad no van conforme con la palabra. Hermano, usted tiene que predicar, usted tiene que meditar en la palabra. Por eso es importante que no... Hay muchas personas que están predicando en la televisión, en esto. Y hay hermanos que escuchan. Y hay una mezcla entre la ley y la gracia. Y ya en este tiempo no estamos viviendo en la ley. Ya Dios quitó la ley y puso el mundo y se hizo pecado semejante a hombre. ¿Para qué? Para cumplir la ley. Pero a través de ese cumplimiento de la ley, Él se hizo pecado. ¿Y qué? Y murió por usted y por mí. Y ya ahora es el tiempo de la gracia. Esa gracia que nos demanda más, una vida de fe, de una búsqueda continua, genuina de la palabra, hermanos. A veces empezamos a escuchar palabras bonitas y nos dicen ministros y todo eso. No, hermano, usted tiene que ver que ese ministro, que ese pastor traiga palabra, hable la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene poder. Ningún hombre tiene poder, nadie. El pastor, el ministro, somos llamados ¿a qué? A cumplir un mandato, ir por el mundo y predicar el evangelio. Somos administradores de las cosas del Señor, simplemente, nada más. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Tampoco el pastor representante de Cristo. No, simplemente es un siervo de Dios a quien se le ha dado más
responsabilidad, pero en el cuerpo de Cristo todos tenemos la misma autoridad espiritual. Por eso es importante de que todos, el pastor edifica y los miembros sobreedifican. Quiere decir que esos miembros que no son creyentes, porque el creyente cree en todo, si no es un discípulo, tiene que buscar, escudriñar la palabra, estudiar la palabra, comérsela, tragarla, digerirla. Y si no la entiende, decirle: Espíritu Santo, revélame tu palabra. Porque si usted es un hijo, usted aceptó a Jesucristo, usted es un hijo, como Señor y Salvador, usted es un hijo, usted es un redimido. Y dice la palabra que solamente a los redimidos la palabra es revelada a través del Espíritu Santo. Entonces usted no tiene que ir a buscar por aquí, por allá, no. Usted tiene el Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Volviendo al libro de Mateo, capítulo 7, del 21 al 23, encontramos que luego que el Señor Jesucristo prosiguió diciendo: muchos me dirán en aquel día. ¿A qué día se refería Jesús? El Señor Jesucristo se estaba refiriendo al día del juicio para los incrédulos, o también conocido como el juicio de del gran trono blanco. En este día, no pocos, sino muchos dirán al Señor: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre hicimos muchas cosas. Pero su corazón estaba bien lejos de lo que el Señor quería. Notemos que estos falsos creyentes, que también, así como en ese tiempo lo había, también los hay ahora, hermanos, están dedicados ¿a qué? A profetizar. Profetizar es hablar, conocer la palabra. Muchos dicen que el Señor les habló. Por eso dice que las profecías tienen que ser ¿qué? Discernidas. Las profecías tienen que ver si verdad lo que dice esa persona que dice: yo vengo de parte de Dios, Dios me habló, Dios me dijo que esto va a pasar. Mire, hermano, escuche, pero usted tiene que discernirla con la palabra y esperar si eso es verdad. Entonces muchos empiezan con el temor, con el miedo: ay, ya, mañana se termina el mundo. No, pero si el mismo Jesucristo no sabe. Ya sabemos que la venida del Señor está cerca, pero solamente el Padre lo conoce. Y el Padre está dando tiempo para que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento, hermano. En Mateo 7, capítulo 23, dice, termina una sentencia bien fuerte cuando dice: y entonces les declararé, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Vemos aquí que el rechazo a los falsos creyentes no era solamente porque eran hacedores de maldad, porque mentían, porque querían confundir al pueblo. El rechazo vino principalmente, amado, porque el Señor no los conocía. Por eso dice: no todo el que me llame Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo tú haces la voluntad del Padre? Conociendo la palabra, escudriñando la palabra, teniendo una relación con el Señor, teniendo tiempos de ayuno. De ayuno no es dejar de comer y que la cara se te ponga larga. Ayuno, un tiempo de ayuno, de tú meditar en la palabra, de que el Señor, de que tú tengas un tiempo tú con Él a solas, donde tú abras tu corazón y le digas: Padre, yo te amo, yo te exalto. No es tiempo de ir a pedir, hermano. Tiempo de bendecir al Señor. Porque dice la palabra, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura, dice la palabra. Entonces, si la palabra te dice eso, entonces busca el reino de Dios. Alaba al Señor, bendice al Señor. Porque las añadiduras Él ya las tiene preparado para ti y para mí. El rechazo vino principalmente, como se los dije, porque el Señor no los conocía. Conocer en este caso, que dice, habla de una relación íntima, hermanos. Íntima entre una persona y el Señor. Usted y yo tenemos que tener una relación íntima, conocer a mi Padre, saber lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le agrada, lo que lo honra. Entonces, si mentir no lo honra, aborrece, Padre, yo no voy a mentir. Porque dice, las cosas viejas pasaron, ya yo, las cosas viejas que antes pecaba, las cosas viejas que ellos hacían y que no agradaban al Padre, esas pasaron, mas todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Dios te hizo nueva
espiritualmente. Pero tú, para poder hacer la voluntad del Padre, tú tienes que renovar tu mente a través de la palabra. Hermanos, amigos que me escuchas, es importante que nosotros entendamos que no tenemos que jugar al cristianismo, no tenemos que jugar a la iglesita. Muchos en este momento no saben lo que significa la palabra, el compromiso. Por eso muchos matrimonios hoy por hoy se rompen, porque la palabra compromiso no existe, hermano. Si me va bien, me va bien. Si me da bien y si él me hace feliz, la felicidad nadie te la da, hermano. La felicidad te la haces tú. Cuando tú aprendas a valorar cada día que Dios te da, un abrir de ojos cada día es una bendición que Dios te está dando y te está dando el privilegio. La felicidad tú te la das. No es tu esposo, no es tu esposa, no es tu hijo, no. Y no es el 50 que doy, yo el 50, es el 100%, hermano. En toda relación tiene que haber un 100%. Y así mismo como en la relación con nosotros, con padre e hijo, los hermosos. Es así. Imagínate con nuestro Padre Celestial, en nuestra parte espiritual. Tenemos que tener una relación. Por eso él decía, no te conozco, el Señor. No te conozco porque tú nunca tuviste un tiempo para Él. Vivías simplemente de apariencia, engañando que tenías una vida en santidad, que vivías y que conocías la palabra. Pero tú caminabas con la palabra. ¿Tú le hiciste caso a la palabra que Dios te dio? ¿Tú verdaderamente honras a ese Padre amoroso, misericordioso, que su fidelidad es grande? Nada se compara al amor del Señor, hermanos. Porque aún cuando tú y yo conocemos a Jesucristo y podemos caer entre una tentación, el Señor está aún como el Padre del Hijo pródigo, con los brazos abiertos para darnos el mejor anillo y la mejor vestidura. Pero ya depende de ti y de mí, que decimos, bueno, yo pequé, yo fallé, pero ya Dios me perdonó otra vez de su Hijo Jesucristo. Ahora no lo voy a hacer más. Si me cuesta, yo voy a poder, porque en Cristo todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Eso es tener una relación íntima con la persona del Señor, hermano. Los falsos creyentes, las personas reciben a Cristo como su Salvador y consecuencia no llegan a ser conocidos por el Señor. Al no haber recibido a Cristo como su Señor, pasan para que la gente lo vea, mucha gente dice, yo soy cristiano. Mejor no diga que es cristiano, hermano, si no anda conforme a ser testimonio de Cristo. Cristo es el mejor ejemplo para la vida. Hermano, que nos da tanto ejemplo, que a pesar de las tribulaciones, a pesar de que estuvo preso, él nunca dejó de alabar al Señor. Tenemos Job, a pesar de que lo perdió todo, a pesar de que su mujer dijo que maldijera a Dios, no lo hizo, porque sabía que Dios él le servía, sabía que la fidelidad de Dios es grande. Dice que ni lo alto ni lo profundo nos va a separar del amor del Señor. Hermanos, hora de despertar. Iglesia, es hora de despertar. Si tú eres cristiano, si tú un día conociste al Señor, búscalo en espíritu y en verdad. Dios está llamando. Este tiempo de pandemia es un tiempo donde que nos hace meditar cómo estamos en nuestra relación con el Padre. No solamente Él es nuestro proveedor, no solamente la parte, Él es el que se encarga de todo, hermano. Pero primero es el Señor, dale las primicias al Señor. Vive ese primer amor con el Señor. Búscalo, no por lo que Él te da, sino por lo que Él es en tu vida. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el lirio de los valles, la rosa de Charón. Él es lo más preciado. Y tú para Él eres la niña de los ojos. Él te compró a precio de sangre preciosa y te llamó para ser sacerdote, principado, nación santa, pueblo adquirido a precio de sangre preciosa. Al no haber recibido a Jesucristo como Salvador, que a pesar de que no se siguen muertos en pecado, porque no hacen la voluntad del Padre, no andan, caminan en la voluntad del Padre conforme a la palabra, hermano. Cristo aquí, hermano, demuestra que no va a ser suficiente a través de esta porción de la palabra en Mateo capítulo 7 del 21 al 23, que no es suficiente. Cristo nos demuestra que no es suficiente para poseer a nuestro Maestro solo la palabra y la lengua. Es necesario para nuestra felicidad que creamos en Cristo, que vivamos para Él, que seamos testimonios vivos de Él, que nos arrepintamos de haberle fallado, de haberle
fallado de discernir el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, para que así nosotros podamos vivir una vida santa, que nos amemos los unos a los otros. Esto es la voluntad, incluso nuestra santificación. Para aquellas personas que son falsos, hermano, que han recibido, que todavía no, es triste, hermano, cuando ese día del juicio se acerque. Porque ellos se van a levantar diciendo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Como vemos, estos profetizaron, echaron fuera demonios e hicieron milagros, amados, en un supuesto nombre del Señor. Y cualquiera puede haber pensado que estos eran servidores de Dios, pero no es así. Es el testimonio de la persona, hermano. Usted puede llegar a una persona a aceptar a Jesucristo por su testimonio, pero si su testimonio es diferente a lo que dice la palabra, usted es un falso profeta. Usted nunca, el Señor le va a decir, yo no te conocí. Tenemos mucho, hermanos, mucho de qué hablar sobre esto. No tenemos que jugar, hermano, tenemos que cambiar, renovemos nuestra mente, pidamos al Señor que rompa nuestro cántaro, que ponga en él un vino nuevo, un vino de gozo, de paz, de amor, de benignidad, de justicia, hermano, de que cada día nos forme nuestro carácter, que cada día seamos imagen y semejanza de ese Cristo que murió por nosotros hace 2000 años atrás. Así como una de las advertencias finales en el Sermón del Monte, debemos tener un doble cuidado, hermano. Por un lado, los predicadores del Evangelio debemos estar asegurando que debemos predicando la verdad de Dios. Mira, hermano, cuando yo les traigo a usted un mensaje, yo le digo, Señor, ayúdame a no quitarle ni añadirle de tu palabra. Me gusta llevarles a ustedes lo más ajustado, lo más a la palabra. Yo a veces tengo mis notas aquí y yo digo, no, déjeme leer la versión, el versículo con la Biblia, porque yo entiendo, hermano, que mi palabra no es la que va a entrar y va a poner en usted y sembrar, es la palabra de Dios, es la que va a poner en sus corazones esa semilla. Y el Señor, si ese corazón y esa tierra, cuando digo tierra, o sea, hablando de esta, porque este es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Esto cae en un corazón que es contrito y humillado, lo va a entender y el Señor va a germinar esa palabra. Tenemos que entender que nosotros simplemente tenemos que hacer la voluntad del Padre, pero tenemos que tener cuidado. Yo le digo hoy día a esos ministros y predicadores, tengamos cuidado, hermano. A veces estamos predicando un evangelio tan a la ligera, un evangelio que ya la gente dice, no, pero si Dios es amor, olvídate, no importa si yo hago, Dios es amor. No, Dios es amor. Pero Dios es un Dios que disciplina a sus hijos, hermano. Dios es un Dios que así cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley y el pueblo quedó abajo haciendo becerros de oro, y Moisés cuando bajó, ¿qué hizo Dios? Los castigó. Entonces, hermano, a veces decimos, no, Dios es amor, no importa, Dios es amor, Dios me perdona. Sí, Dios te perdona. Pero todo lo que tú y yo hagamos, decimos, si hacemos cosas malas, tenemos una consecuencia que pagar. Y después decimos, es que Dios no me ama, Dios no me escucha, yo le pido, yo le imploro. Pero no meditamos de que no estamos haciendo la voluntad del Padre. Dice primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, ten cuidado a ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyen. Es un versículo que me habla mi vida. Entonces yo tengo que cuidar de qué doctrina yo te estoy hablando. Yo tengo que decirle a lo que es malo, y a lo bueno, bueno, no a lo bueno, malo. A veces una persona dice, que yo se los he dicho, las mentiritas son blancas, verdes, no importa, es mentir, es una mentirita blanca. Mentir es igual, es un pecado que Dios aborrece, es igual y está el mismo que fornicar. Entonces, mi hermano, yo concluyo diciendo, finalmente,
La clave es conocer la Biblia, ya que solo así tendremos el discernimiento adecuado para descubrir las falsas doctrinas. Si usted no escudriña la palabra, usted no puede darse cuenta si la persona que está predicando está prestando ley o gracia. Si la persona le está predicando una verdad, una mentira o una verdad conforme a la palabra de Dios. Todo lo que nos enseñe debe ser juzgado a la luz de la palabra con el fin de no ser engañados por nadie, hermano. Pueblo, despierta, escudriña la palabra, no duermas. Dice aquí, mirad por vosotros, para que no perdéis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibís galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, mire lo que dice la palabra, y no trae esa doctrina, o sea, si alguno te dé un mensaje que te traiga, no está hablando conforme a la palabra de Dios, no te trae esa doctrina, dice, no la recibas en la casa ni le diga bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, amados, yo te digo algo muy importante. Iglesia, despierta, no duermas. No seas como esas 10 vírgenes que 5 estaban apercibidas y 5 se durmieron, esperando al novio, pero sin estar preparados. Usted y yo tenemos que estar preparados, hermanos. Ni lo alto ni lo profundo nos puede separar del Señor. Este es un tiempo difícil, un tiempo de pandemia, un tiempo donde muchos, a veces la fe está siendo probada. Muchos tienen temor. Muchos a veces ya pues dicen muchas cosas. ¿Para qué congregarnos? No, hermano, congregarse es importante, porque ahí en la congregarse tenemos nosotros la participación del cuerpo de Cristo. Por eso el salmista dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo entiendo que para muchos ministerios y muchas iglesias ha sido un tiempo difícil, porque, hermano, nosotros, es tiempo difícil, digo, porque muchos están sin trabajo, muchas personas, y siempre pues hay que enfrentar situaciones económicas, pero que eso no nos aparte del Señor. Dios nos ha dado una herramienta grande. La tecnología nos ayuda a llevar la palabra, pero tenemos que estar siempre listos, que recibir esa palabra y hacer conforme a la palabra, hermano. Quiere decir vivir la palabra. Experimentar la paz, el gozo que nos da la palabra, hermano. Cuando usted tiene un problema y usted recuerda la palabra de Dios, usted va a sentir paz en su corazón. A veces no entendemos, pero ¿por qué el hermano si tiene situaciones? ¿Por qué esta hermana está gozosa? ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos a descansar en la palabra. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces nada me va a faltar. Porque Él adereza mesa delante de mí en presencia de mi angustiadora. Él adereza mesa. Quiere decir aderezar. Quiere decir Él va a arreglar toda situación adelante de mi angustiadora. De cualquier problema, Él está peleando la batalla por usted, por mí. Porque ninguna arma forjada contra usted y contra mí va a prosperar, hermano. Entonces yo te digo en esta tarde y quiero concluir con algo, hermano. Por favor, escudriñe la palabra. Busque de Dios mientras pueda ser hallado. No se deje engañar por mensajes, palabras bonitas. Dice que todo, como yo le digo, toda enseñanza tiene que ser juzgada a través de la palabra. Todo mensaje, hermano, usted escuche, llévelo, escudriñe. Pero él dijo esto, deja revisar aquí en la palabra si es verdad. Y ahí es cuando usted va a entender, cuando el Señor a través del Espíritu Santo le va a revelar la palabra. Y usted va a andar en el camino recto, conociendo al Señor, teniendo una relación íntima con el Señor. Gracias y paz para sus vidas. Gracias por recibirme, por darme la oportunidad de poder entrar a sus hogares, porque es así, llevando este mensaje de la palabra.
Acuérdese que solamente a través de Cristo Jesús somos hijos de Dios. Entregue su vida y su corazón al Señor. Experimente ser parte de la familia de la fe, ser herederos en Cristo, en Dios y coherederos en Cristo Jesús. Que la paz y el amor y la misericordia y el favor de Dios los cubra constantemente, y hoy día que es comienzo de semana, el Señor, a usted amigo y a ustedes hermanos de la iglesia, que el Señor abra las ventanas de los cielos y que las bendiciones sobreabundan. Continuemos orando por todos los hermanos de la iglesia, aquellos que están enfermos, aquellos que tienen necesidad, y asimismo cualquier persona que me está escuchando, si tiene alguna necesidad, escriba por interno, hermano, escríbame por interno, mande un mensaje para nosotros como la congregación Centro Educativo CDO Miami, lo ponemos en nuestras oraciones y el Señor va a obrar, porque la oración del justo tiene poder. Buenas tardes y que tengan un excelente domingo. Gracias y paz.